Hoy quiero tocar un tema que lo he titulado La ley del botín. ¿Cómo es el tema de hoy? La ley del botín. Precisamente hoy le quiero hablar, de una ley que opera hoy en día en la vida del creyente. Botín es un trofeo de guerra. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento las conquistas, las peleas del pueblo israelita, vemos cómo el pueblo israelita tras una pelea, tras una batalla, obtenía no solo la victoria, sino un botín de guerra. El botín de guerra era el mayor premio que ellos obtenían en medio de sus batallas y de sus conquistas. Por ejemplo, cuando Josué entró a conquistar Jericó, dice la palabra que al destruir Jericó y al tumbar las murallas y al conquistar la ciudad, halló un botín de guerra. Y estos botines eran frecuentes cuando una persona o un ejército o una nación conquistaba a otra nación. ¿Cuál es entonces la ley del botín? Póngamelo aquí en las pantallas, por favor. La ley del botín es que para obtener el botín debe haber batalla. Escúcheme esto. ¿Sí me lo tienen ahí en las pantallas? Para obtener el botín debe haber batalla. Sin batalla no hay botín. Así es que ¿cuántos de ustedes quieren el botín? Entonces, ¿qué trae consigo el botín? ¿Cuántos quieren batallar? ¿Seguro? Porque para haber botín, primero debe de haber guerra. Por lo tanto, un conquistador debe de ser un guerrero. Quizás usted le está creyendo a Dios por cosas grandes. Hay una palabra rima que Dios nos ha entregado para este año y es una palabra de avanzar y conquistar. Dios comienza a hablarnos al corazón, comienza a poner promesas en nuestro interior para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra economía. Muchos están sintiendo una carga a nivel ministerial de un crecimiento grande, o quizás tú ves a tu familia y tienes el gran desafío de conquistar a tu familia para Cristo. Estás creyéndole a Dios por cosas grandes, quizás en tu área financiera, en tus proyectos, en tu empresa, en tu emprendimiento. Pero quiero decirle algo, y es que en medio de las conquistas van a haber batallas. Yo recuerdo un congreso de jóvenes que hicimos hace algunos años, y el lema que Dios nos dio para ese congreso era: ¿quién te dijo que iba a ser fácil? Porque muchas veces es fácil creer a las promesas de Dios. Arréglame un poco el monitor acá, por favor. Hay veces es fácil nosotros creer a las promesas de Dios. Qué bueno es soñar cuando Dios nos habla, cuando Dios nos promete cosas, cuando Dios como que coge esa palabra y la interioriza en nuestro corazón y como que se revela en nuestro interior y nos activa. Pero tenemos que entender que no se trata de que la fe haga las cosas fáciles, sino que cada persona que quiera conquistar va a tener que enfrentar batallas que se van a presentar. No sé qué tipo de batalla puedas estar atravesando hoy. Problemas que se levantan en el trabajo, con un compañero, con un jefe, problemas en la familia, problemas quizás o desafíos en el trabajo o en la salud. Bueno, en tantas áreas, no sé cuál pueda ser su batalla hoy. Pero lo que le quiero decir es que mientras uno esté queriendo avanzar en la vida, parece ser de que cada paso que damos es un paso en que el enemigo tiene que retroceder. Por lo tanto, cada paso que tú das hacia adelante, le estás pisando los callos a Satanás. Y Satanás no se va a quedar quieto. Satanás va a hacerte la guerra, porque él va a querer afectar, va a querer dañar.
Pero allí es donde necesitamos desarrollar esa mentalidad. Porque si no entendemos esto, entonces frente a la oposición, a la adversidad o al problema, nos vamos a desmayar o a desboronar, o peor aún, retroceder. Cuando Dios llama a David y le dice: David, vas a ser el rey de Israel, para David no fue fácil llegar a ser rey. Mire la cantidad de gigantes, de obstáculos, de problemas, de adversidades, de conflictos, persecución, que le llevó a conquistar lo que Dios le había prometido. Cuando Dios llama a José y lo pone a soñar que va a ser un gran gobernador en Egipto, a partir de ese momento la vida se le complicó. Y comienza a haber celos entre los hermanos, lo terminan metiendo en una letrina, lo venden como esclavo, luego lo meten preso a la cárcel en Egipto y comienza a atravesar momentos difíciles. Cuando Moisés recibe el llamado de ser el elegido para ir a liderar la liberación de Israel, a partir del llamado de Moisés, la vida se le complicó, porque él ahora tiene que ir, enfrentarse al faraón. Y recuerde usted que el faraón pone más cargas y yugos sobre el pueblo, y el pueblo ahora se le viene en contra a Moisés y comienza a atravesar desafíos. Cuando miramos la vida del apóstol Pablo, usted ve de que él recibe un llamado como apóstol a las naciones, pero comienza a atravesar una serie de complicaciones, de persecución, lo meten preso, lo golpean. Bueno, hay una cantidad de situaciones que él comienza a enfrentar, porque mientras tú conquistas, hay batallas que tendremos que librar. El mismo Jesús, mire cuánta oposición tuvo. Mire la persecución, la difamación. Lo terminan atrapando, cogiendo, apresando, crucificando, porque no fue fácil. Pero la diferencia entre estos hombres, David, José, Moisés, Pablo, Jesucristo, es que a pesar de la oposición, de la guerra, de la adversidad, fueron más que vencedores en Dios y alcanzaron aquello por lo cual Dios los estaba llamando. Y lo mismo va a pasar en ti. Puede levantarse el enemigo, puede haber guerra, puede haber oposición, puede haber gente que te difame, pueden haber complicaciones, pueden haber gigantes, pero si Dios está contigo, Dios te va a llevar adelante en victoria. Vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Por lo tanto, no le tengas miedo a la guerra. Quien huye de la guerra, huye del botín. Por lo tanto, cuando usted comienza a querer ganarse a su familia, el enemigo se va a levantar. Delo por hecho. Cuando usted comienza a proyectarse con una mentalidad de reino y usted comienza a diezmar, a ofrendar, a trabajar, a avanzar, el enemigo se va a levantar. Ay, métasele con las almas. Porque esas almas que usted y yo ganamos se las estamos arrebatando al infierno. Y Satanás se va a querer levantar. Siempre que haces algo en obediencia a Dios, eso le enfada al enemigo. Y allí es donde necesitamos entender que si no queremos batallas, entonces tampoco estamos queriendo la conquista. Si no queremos conquistas, si no queremos batallas, si no queremos que el enemigo se levante, entonces quédese quietico. Así como algunos le dicen al diablo: mire, yo no me meto con usted, usted no se meta conmigo. Algunos negocian con el diablo así. Pero con el diablo no hay que negociar, al diablo hay que pisotearlo. Hay que meterle una muenda, hay que meterle una patada y echarlo fuera, porque más fuerte es el que está en ti que el que está en el mundo, dice la Biblia. Y quisiera hoy tomar el ejemplo de Josué, porque cuando Dios llama a Josué, lo llama con un gran desafío. Moisés acaba de morir y ahora él tiene la responsabilidad de sacar a Israel del desierto. Por 40 años habían estado chupando polvo,
solo con lo básico, con lo necesario. 40 años. Había una generación que había nacido que solo conocía el desierto. Y ahora Dios lo pone a soñar y le dice: Josué, mira hasta donde se pone el sol, será tu territorio. Y algo que me impacta de la Biblia es lo que Dios le dice a Josué. Le dice: tú vas a introducir a este pueblo a Canaán. Usted y yo no solamente estamos llamados a entrar a la bendición, sino también a introducir a gente a la bendición. Nuestra familia es para Cristo. ¿Cuántos declaran eso? Nuestra familia es para Cristo. Pero también hay una multitud de personas que hoy quizás están perdidos en el mundo, que usted y yo vamos a ganar para Cristo. Vamos a ganar finanzas para invertir en el reino de Dios. Vamos a avanzar en el reino para que la gloria de Dios se manifieste. Y Dios le está diciendo a Josué: Josué, mira lo que vas a tener que conquistar, pero ese pueblo está ocupado. No va a ser fácil. Por eso le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero junto con el gran desafío venían unas grandes promesas para ese hombre que iba a liderar ese proceso. Y esas grandes promesas son las que Dios te hace a ti en medio de la guerra. Porque Dios te llama a conquistar. Usted y yo somos una generación de conquista. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted y yo somos una generación de conquista. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Dios te da unas promesas, sabiendo que no va a ser fácil, sabiendo que el enemigo se va a levantar y que va a haber oposición. Primera promesa. La primera promesa es la presencia de Dios en tu vida. Mire que cuando Josué miró Jericó, por supuesto, él en su humanidad dijo: wow, esto está como difícil. Josué mira a Jericó, una ciudad amurallada, muy fuerte, fortalecida. No era fácil de penetrar, no era fácil de ganarles, de despojarlos de ese gran desafío. Pero Dios, en el libro de Josué capítulo 5, verso 13, dice la palabra: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y he aquí un varón estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Dice que el ángel de Jehová, los teólogos le llaman al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento una cristofanía, es decir, una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios mismo se le aparece a Josué en ese momento. En un momento donde Josué está mirando sus desafíos. Quizás tú estés así hoy, mirando esos desafíos muy grandes. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Pero Dios se le aparece, y no de cualquier forma, sino que dice la palabra que con una espada desenvainada, es decir, con la espada en la mano. Y un guerrero saca la espada es para pelear. La espada es un arma ofensiva, de guerra. ¿Qué mensaje le está mandando Dios a Josué? El mensaje que le había prometido. Josué capítulo 1, versículo 5, Dios le habla a Josué y le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y esa palabra es la que Dios hoy pone para ti, para tu lucha, para tu batalla, para tu desafío. Dios te dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve allá con Moisés, voy a estar contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar, porque yo soy tu Dios, te fortalezco, voy contigo a la guerra.
Y grábese esto, con Dios somos mayoría. Entonces se puede levantar el enemigo, el problema, la crisis, la mala noticia, la adversidad. Sí, está bien, pero yo tengo la certeza de que Dios está conmigo. Eso debe de ser una certeza. Jesucristo prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Esa es la paternidad de Dios. La paternidad de Dios. Un padre, lo principal que le transfiere a su hijo es seguridad. Y la seguridad genera confianza, y la confianza esperanza, y la esperanza paz en el corazón. Por eso cuando David mira a ese gigante Goliat, David está seguro con Dios. David dice: yo estoy con Jehová de los ejércitos. Así es que cuando venga ese problema, cuando venga ese enemigo, cuando venga esa mala noticia, tienes que tener la certeza: Dios está conmigo y Dios me dará la victoria. Necesitamos tener esa certeza en nuestro corazón. Cada paso que demos, que lo demos con la convicción de que Dios está con nosotros. Cuando Pedro se desafía a tirarse al mar, porque Jesús le dice: ven y camina, él lo hizo quizás con ese temor que va a pasar, pero se lanzó. Hay cosas que nos vamos a tener que lanzar. Pero lo que te quiero decir es que Jesús va a estar allí para darte la mano si te estás hundiendo. Él te va a respaldar, Él te va a ayudar. Y esa paternidad tiene que ser revelada a nuestro corazón. Por eso Pablo, en medio de sus luchas, en medio de sus quebrantos, en medio de todo lo que atravesó, él tenía una certeza: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Lo segundo que Dios da al guerrero son estrategias. Porque Josué, cuando está frente a Jericó, listo, ahora ya tengo la certeza: Dios está conmigo, se me reveló, Él va a pelear conmigo, pero ahora, ¿cómo lo hago? El cómo. Y qué interesante, porque Dios no solamente le reveló el qué era lo que tenía que conquistar, sino también se aparece y le revela el cómo. Mire lo que dice Josué capítulo 6, versículo 2 en adelante. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Mire la estrategia: cercaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno del carnero, así que oyereis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí. Esa fue la estrategia que Dios le dio a este hombre Josué para poseer Jericó. Eso significa de que en el momento en que nosotros no sabemos cómo hacer las cosas, sí, Dios me llamó a un ministerio grande, pero ¿cómo hago? Dios me está llamando a salir de la pobreza, de la ruina, pero ¿cómo hago? Dios me está poniendo una carga por mi casa, por mi familia, por predicarles, porque se conviertan, pero ¿cómo hago? ¿Qué es lo que tiene que hacer un guerrero en ese momento? Buscar la presencia de Dios y oír su voz. Cada vez que yo tengo este tipo de situaciones, que Dios me está desafiando a conquistar algo nuevo,
me surge, pero ¿cómo, Dios? Y lo que acostumbro a hacer es apartar tiempo para buscar la presencia de Dios. No desgastarme. Voy a ver si intento esto, o si intento esto, a ver qué está usando allá afuera la gente, qué estrategia. No, vamos a buscar la voz de Dios, a oír la voz de Dios. Cuando Dios le dijo a Josué que le construyera el arca, no solamente le dijo el qué, sino que le reveló el cómo. Dice la palabra, haz como se te reveló en el monte. Un guerrero tiene que ser un hombre o una mujer de monte. Note que aquí Josué no está en el campo de batalla, está en la intimidad con Dios. Aquí no vemos a Josué peleando, lo vemos hablando con Dios. Mire cómo Dios le habla. Dios le dijo, haz esto. Hermano, pídale a Dios estrategias. Pídale a Dios las estrategias. Que se me levantó un problema, una dificultad. Dice la palabra que con la prueba Dios te da la salida. Dios te da espíritu de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia. Para resolver, para solucionar. Esa es la revelación del Espíritu Santo. Usted y yo no estamos solos, tenemos a un Dios que es omnisciente, que sabe todas las cosas. Él es el sabio de los sabios, Él es el entendido de los entendidos. Por lo tanto, un hombre de Dios, un guerrero, no anda volteando, intentando a ver qué funciona, desgastándose. No, primero hay intimidad y revelación para luego haber operatividad en lo que nosotros hacemos. Cuando usted se encuentre en esos momentos, ¿qué hago? Pues ya le estoy diciendo qué debe de hacer. Vaya a la presencia de Dios. Si es algo relevante, aparte tiempos, una mañana, un día, días enteros, busque la presencia de Dios. Algo que acostumbro a hacer al empezar el año es encerrarme, buscar la presencia, días enteros. Señor, muéstrame, ¿tú qué tienes para este año? ¿Qué hay que hacer? Ir a la presencia de Dios a buscarle. Ahora precisamente llegué de nuestro campamento, de la aldea de Emaús. Estuve 3 días allá ayunando, orando, porque necesito oír la voz de Dios para unas cosas. Señor, háblame. Dime cómo lo logro, cómo alcanzo esto, cómo podemos lograrlo. Por lo tanto, Dios al que llama, respalda y le revela sus secretos más guardados, dice la palabra. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré lo grande y oculto que tú no conoces. Revelación de Dios. Lo tercero que Dios da, gente idónea. Gente idónea. Josué, para esta tarea de conquista, necesitaba un ejército. Él no podía solo. Por lo tanto, Dios pone una unción en él de convocatoria. Dios lo rodea de la gente idónea para él salir y hacer lo que Dios le está llamando a hacer. Josué capítulo 1, verso 16 al 17, dice la palabra: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Es decir, que Dios a Josué lo rodeó de las personas idóneas y puso en él una gracia que le dio confianza a las personas para apoyarlo a él. Cuando se habla de David, para David llegar a ser rey, él tuvo que guerrear, pero no podía solo. Y levantó un ejército de 400, luego de 600.
Y se habla de los valientes de David. Se habla de un grupo de 30 guerreros que era su guardia personal. Pero también se habla de los 3 valientes de David, hombres que daban la vida por David. Wow. Cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, Dios va a poner la gente correcta en tu camino. La gente idónea en tu camino. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando yo estaba empezando apenas el ministerio, era pastor de jóvenes, recuerdo mucho porque hubo un congreso de pastores allá en la aldea Maús. Y el invitado, el pastor que estaba predicando en una administración me llamó y me habló y me dijo: Dios te tiene para grandes cosas y Dios va a poner la gente idónea a tu alrededor. Recuerdo eso, hace muchos años. Y le quiero decir algo, si hay algo que es una fortaleza en esta iglesia, son nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros equipos ministeriales, nuestros mentores, nuestros servidores, ustedes. Y es tremendo porque Dios, a mí me pasa constantemente, Dios nos llama a grandes desafíos. Cuando Dios nos habló de arreglar este lugar, de meterle aire, de la tecnología, todo esto, Dios me dijo: yo te voy a poner la gente. Y Dios comienza, para uno es como casualidad y me encontré con pero para Dios no es casualidad. Y cuando Dios te llama a algo, entonces te va a poner el aliado. Te va a poner el que Dios le pone carga sobre él de oración por ti. Porque así como hay gente que el diablo usa, hay gente que Dios va a usar a tu favor. Conexiones, personas que te van a rodear. Y dígale al Señor: Señor, rodéame de la gente idónea para alcanzar el llamado que tú me estás entregando. Amén. Lo cuarto que Dios le da al guerrero son milagros. Un milagro es una intervención sobrenatural de Dios. Y cuando uno mira la vida de Josué, mire la intervención de Dios sobrenatural. Desde que él arranca hasta que él termina. El primer desafío que tenía era pasar el río Jordán. Pasa tú y este pueblo a la tierra de Canaán. Y la frontera entre el desierto y Canaán era un río. Y Dios le vuelve a dar las estrategias y las personas. Y les dice Dios a él: manda a los sacerdotes delante, que ellos pisen el agua. Manda el arca adelante. Dios le dice cómo hacer las cosas. Y dice la palabra que cuando ellos sumergen su pie y tocan el agua, usted conoce la historia. ¿Qué pasó? El agua se partió en 2. ¿Qué es eso? Un milagro sobrenatural. Cuando ellos gritan frente a las murallas de Jericó, eso es algo ilógico. Yo gritar y que caigan unas murallas. Los que han estado en Cartagena y conocen allá las murallas de los castillos de San Felipe, todo esto, unas murallas así gigantescas, gruesísimas. Esas murallas del tiempo antiguo medían 6 metros de ancho, 6 metros, y una altura impresionante que cubría toda la ciudad y la protegía de los enemigos. Y ahora estos hombres están gritando y ahora toda esa construcción se está desmoronando. Más adelante dice la Biblia que Josué estaba peleando contra sus enemigos, el tiempo se le acababa y le ordenó al sol y la luna que se detuvieran. El tiempo se detuvo. Suponga usted de que estaba anocheciendo, eran como las 6 de la tarde y ¡pum! Se paró allí, todo un día, 6 de la tarde. Un milagro sobrenatural.
Yo te quiero decir algo. El diablo tiene poder, pero un poder limitante, limitado. Dentro de ti hay un Dios omnipotente, soberano, sobrenatural y todopoderoso. Así es que en nuestro avance, teniendo a Dios, las estrategias, la gente idónea, ahora estemos expectantes de lo que Dios va a hacer. Y mire la fe de Josué, porque Josué fue un provocador de milagros. En el momento en que Josué grita, ¿qué está haciendo? Provocando un milagro. Josué se atrevió a hablarle al sol, esperando que se detuviera. Porque Josué tenía esta expectativa de milagros. Dios lo puede hacer. Josué venía de conocer lo que Dios había hecho por medio de Josué. Las 10 plagas, el mar se dividió en dos, cayó maná del cielo, salió agua de una roca. Un día cayeron miles de codornices en el piso, comida, carne. Entonces yo me imagino a Josué diciendo, bueno, si Dios lo hizo allá, acá también lo va a hacer. Y yo voy a entrar y voy a desatar milagros y voy a creer al Señor. Quizás esto para el impío es una locura, pero el evangelio, mientras que para ellos es locura, para usted es poder de Dios. Y usted y yo vamos a avanzar con milagros sobrenaturales de parte de Dios. Que no hay dinero. Dice el libro de Isaías, compren sin dinero. ¿Cómo así? Explíqueme eso. A ver, cójame una tiza y un papel o un tablero. Trate de explicar. No. A Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que disfrutarlo. Señor, falta esto otro, falta esto otro. Pero Dios es especialista en crear de la nada las cosas. Para Dios, 1 más 1 no es 2. Para Dios, 1 más 1 puede ser 100. Por eso nunca encasilles a Dios en tu lógica. Nunca encasilles a Dios en tus limitaciones. Es que Dios me prometió una casa, pero es que el banco no me da el dinero porque no tengo los papeles, no tengo el fiador. Ay, no se puede dar porque en lo natural no se puede dar. No encasilla a Dios. Tu tarea es creer, la tarea de Dios es obrar. Pero para que Dios obre, debes ser un provocador de milagros. Y el provocador de milagros es aquella persona que tiene una fe que le grita a Dios, Señor, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Es como el corazón que palpita, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Yo lo creo, hasta que me importe esperar hasta el último momento, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Y dice la Biblia que al que cree jamás será defraudado, dice la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Juan capítulo 14, versículo 12. Jesús hablando dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que estas hará. El que cree en quién. Por eso no le ponga su esperanza a un hombre o a una mujer o a un negocio o a un banco o a esto, lo otro, ni a una estrategia. Ponga su confianza en Él. Él es la fuente.
ya Él puede usar muchos medios diferentes, pero Él es la fuente. Así es que si una persona me dice, no, no importa, Él es la fuente. Y si esta puerta se cierra, Dios abrirá una mejor. Dios me llevará al lugar que Él prometió, porque yo confío es en Él. Confío en su palabra, confío en sus promesas. Y cuando usted se comienza a mover en los milagros, le voy a decir qué va a pasar. La gente a su alrededor va a comenzarlo a ver a usted con respeto. La gente a su alrededor va a ver en usted la presencia y el respaldo de Dios. La gente va a ver en usted credibilidad. Y la gente va a decir, grandes cosas está haciendo Dios contigo. Yo recuerdo un pastor hace muchos años que Dios usa en milagros, en sanidades. Me dijo una vez, Samuel, cuando Dios te comience a usar a ti en milagros, la gente te va a ver de manera diferente. Y yo recuerdo que comencé a desatar milagros, a creerle al Señor por milagros. Si hay alguien que ha visto milagros, ese soy yo. Milagros de sanidades, cientos, milagros financieros, milagros familiares, de liberación, milagros. Y yo recuerdo que cuando Dios me comenzó a usar a mí, entonces ya no era el Samuelito. Ay, Pastor Samuel. Sí, ya no era el Samuelito, no, Pastor Samuel. Así la gente va a comenzar a mirarte a ti. Wow, esta gran mujer de Dios, wow, la respeto, wow, mire lo que Dios hizo. Ella lo dijo y mire qué pasó. Wow, oró por una persona y mire, se restauró. Mire cómo está avanzando, mire su ministerio cómo está creciendo. Y dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Quizás hoy, en medio de tu familia, eres uno más. Allá en tu oficina, eres uno más. Allá en tu estudio, eres uno más. Pero cuando comienza Dios a orar a través de ti, la gloria de Dios cae y ya no vas a ser uno más. Dios te va a levantar en alto. ¿Cómo miraba ahora el pueblo a Josué después de haber conquistado Jericó? ¿Cómo miraban el pueblo a David después de sentarse en el trono? Y ese Satanás mentiroso que un día te quiso despreciar, menospreciar, tener en poco, destruir, ahora tendrá que caer delante de ti a causa de que la gloria de Dios ha caído sobre ti y te ha bendecido y te ha respaldado y te ha protegido y te ha llevado al lugar que Él prometió. La gente se enterará de que Dios está contigo. Uy, eso me emociona. Porque hay un diablo que nos quiere hacer la mala fama. Hay un diablo que quiere robar tu valor, tu autoestima, decir, ay, tú no puedes, no eres capaz, poca cosa, no lo vas a lograr. Me gusta cuando hay veces me encuentro pastores afuera, en otras ciudades, y me dicen, uy, he escuchado muy buenas cosas de esa iglesia, como Dios te ha respaldado. Porque la gente oirá que grandes cosas ha hecho Jehová contigo y estaremos alegres, dice la palabra. Es el año de avanzar, de conquistar, de creerle al Señor y ver milagros sobrenaturales. ¿Cómo te verán los discípulos cuando tú oras por un enfermo y se sanó? Yo me imagino a ese discípulo, uy, este man qué, Hermano, pero para que se sanen, usted tiene que orar.
y pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Hay que hacer para Dios obrar. Dios va a respaldar lo que tú haces, lo que tú emprendes. Yo recuerdo cuando nos metimos al desafío de remodelar, de arreglar todo esto. Era un desafío gigante. Y yo le doy gracias a Dios por la junta directiva de nuestra iglesia, que son personas de fe. En vez de detenerme, me empujan. Les tengo un poquito de miedo. Me empujan. Hágale, pastor, hágale. Claro, como ellos no son los que van adelante. Hágale. Pero unos desafíos. Pero hermano, cuando uno se lanza, Dios no te va a dejar hundirte en el agua. Dios te va a agarrar y te va a decir: yo soy tu sustentador. Y ahora sí vas a ver milagros sobrenaturales suceder. Y yo veo constantemente los milagros de Dios, la provisión de Dios, el respaldo de Dios, cómo Dios suple, cómo Dios bendice, cómo Dios... Pero ¿sabe qué aprendí yo de Dios? Que Dios bendice lo que yo hago. El otro día le estaba pidiendo algo a Dios que yo sabía que era muy difícil, pero Dios me decía: hágale, muévase. Acuérdese que yo respaldo lo que usted hace. Entonces me paré a hacer y se produjo un milagro. Pero esa persona que se mueve es aquella persona que cree en el Dios de lo imposible. ¿Usted cree que tiene un Dios sobrenatural? Entonces provoque esos milagros. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y lo quinto que Dios te dará es la victoria. Es la victoria. Se van a levantar enemigos, tropiezos, adversidades, impedimentos, obstáculos. Sí, pero con Cristo tengo una mentalidad de ganador. Mentalidad de ganador. Listo, se levantó un enemigo, pero yo voy a ganar. Voy a llegar al lugar que Dios me prometió. Voy a ganarme a mi familia para Cristo. Mi ministerio va a crecer. Yo voy a avanzar. Este año voy a llegar al cumplimiento de esa meta. Dice la Biblia, cuando usted analiza toda la historia de Josué, los historiadores creen que todo el tiempo de guerra de Josué duró un término de 10 años, en que Josué conquistó lo que Dios le había prometido en Canaán. 10 años. Dice el libro de Josué capítulo 12, verso 7. Y estos son los reyes de la tierra que hirió Josué con los hijos de Israel. De este lado del Jordán al occidente, desde Baal-Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Alac, que sube a Seir, y cuya tierra dio Josué en posesión a las tribus de Israel conforme a sus divisiones. Versículo 24. 31 reyes en total. Y más adelante dice: y Dios cumplió toda la palabra que le había dado a Josué. 31 reyes, es decir que Jericó fue uno entre 31. Fue uno entre 31. ¿Hubo guerra? Sí. ¿Hubo batallas? Sí. ¿Hubo pérdidas? ¿Recuerda la ciudad de Ai, donde fracasaron? Pueden haber pérdidas, sí, pero una persona con mentalidad de reino, de avance, se levanta, se levanta, se levanta y sigue batallando. Y eso significa de que usted y yo tenemos la victoria por anticipado. Por anticipado. Dios te dará la victoria. No sé qué puedas estar atravesando hoy. ¿Cuál es tu lucha? No sé, pero Dios sí lo sabe. Pero Dios te manda un mensaje en esta noche y es: Él te dará la victoria. Pueden levantarse momentos difíciles. Pablo habla de los días duros.
días. Gente que te difama, problemas, temporadas de escasez, de apretón, momentos donde quizás en un grupo vida preparamos todo, organizamos todo, ponemos las sillas y no nos fue la gente que estábamos esperando. Pero Dios te dice: yo te daré la victoria. Si tienes luchas, desafíos, problema en casa, en tu trabajo, tu matrimonio, en tus finanzas, lo tremendo es que Dios usa eso para bien. Dios usa eso para que tu fe se expanda. Muchas veces Dios te mete en crisis para que en las crisis veas los milagros que Él va a hacer y lo conozcas a Él. ¿Cómo vamos a ver a un Dios que sana si no somos enfermos? Pero allí es cuando tenemos que entender: Dios está conmigo. Dios ha prometido respaldarme. Y en esos momentos donde el enemigo como que nos quiere cegar, desmotivar, frustrar, es cuando tenemos que recordar esta palabra: ay, el pastor sí me dijo que iban a venir problemas, pero también me dijo que Dios iba a estar conmigo. Señor, dame sabiduría. No permita que las emociones lo traicionen, porque una persona emocional es la que se descontrola. El emocional se desborona fácil, cae en depresión, se desilusiona, va a un cuarto y se encierra. No quiero ver a nadie, no quiero comer, se deja crecer la barba. Y el enemigo, ¿qué quiere? Allá meterte a una cueva, enfermarte con pensamientos de fracaso. Eso quiere el diablo. Pero recuerda a David yendo a la presencia de Dios y diciéndole: Señor, fortaléceme. Josué subiendo a ese monte y teniendo ese encuentro con ese ángel, creyendo a la palabra: Dios prometió estar conmigo siempre hasta el fin del mundo. Eso está en Mateo 28. Él prometió estar conmigo. Él no me dejará. Él no dejará que yo caiga en vergüenza. Y si estoy atravesando una crisis, yo sé que Dios va a usar esa crisis para mi crecimiento, para que haga cambios, para que replantee cosas en mi vida. O quizás Dios quiere que yo haga algo diferente en obediencia a su palabra. Pero Dios es especialista en respaldar, en bendecir, en promover a un pueblo en medio de la crisis. Y en este tiempo de crisis en el mundo, sobre ti será vista su gloria, sobre ti amanecerá Jehová. Verás milagros sobrenaturales, milagros financieros, milagros familiares, milagros de salud, milagros ministeriales, porque Dios está con nosotros. El cristiano no depende del mundo, no depende allá del gomelito que sale en el DANE. No. Uy, que el dólar se subió. Uy, que están cerrando negocios. Uy, que llegó la otra cepa del COVID. Hermano, andamos con prudencia. Andamos con los pies en la tierra, aterrizados, con sabiduría, obedeciendo a Dios. Pero si Dios lo dijo, Dios lo hará. Por eso David, en medio de la crisis, en el desierto, pasando el peor momento de su vida, Salmo 138 dice: Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. Eso no lo dijo sentado en el trono, lo dijo en un desierto. Y lo que David está diciendo es: Señor,
Mi realidad me dice lo contrario. Mi realidad me dice que yo soy un fracasado. Mi realidad me dice que qué cuento de trono, qué cuento de reino. Pero Señor, mi realidad no determina el lugar que tú has prometido para mí. Porque si mi realidad, mi presente no es la promesa de Dios, entonces mi realidad es temporal. Porque tu propósito se cumplirá en mi vida. ¡Aleluya! Quiero concluir diciéndole: sin guerra no hay botín. Así es que el que quiere victoria debe prepararse para la batalla. No quisiera yo decirle esto, pero es la realidad. El que quiere victoria debe también prepararse para la batalla. Pero Dios no te manda solo a la guerra, te manda de poder en poder, de victoria en victoria. Y tus enemigos caerán delante de ti, dice el Señor. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.